Bueno, polémica ha generado en la nueva mayoría la filtración de 6 minutos sobre el proyecto de aborto aquí en nuestro país. Parlamentarios oficialistas lamentan haberse informado de ciertos detalles de la medida por la prensa. Uno de ellos, la vocería de la iniciativa, estaría a cargo del CERNAM y no del Ministerio de Salud. Queremos profundizar en este tema con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, integrante de la Comisión de Salud. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Muy buenas tardes. Bueno, diputado, queremos preguntar primero, ¿dónde radican principalmente la molestia de la Democracia Cristiana frente a dónde va a radicarse el proyecto? ¿En el Ministerio de Salud, la colaboración del Ministerio de la Mujer o en que se hayan filtrado por la prensa estas minutas? A ver, Matilde, yo quisiera hacer una diferenciación porque efectivamente escuchamos o pudimos ver algunas declaraciones de miembros de la Democracia Cristiana que establecían alguna molestia, entre ellos el presidente del partido, producto de cómo se había filtrado esta información, y mucho de la información que allí estaba claramente eran detalles que no habían sido conocidos por miembros del partido. Eso es lo que ha planteado Ignacio Walker. En términos personales, la molestia que yo he expresado es primero respecto de cómo se logra filtrar esta información por una razón diferente. Porque al filtrarse esta información, lo que ocurre es que se genera una especulación respecto a un proyecto que todavía no está finalmente redactado y ni siquiera está comunicada la decisión si va a ser vía un mensaje presidencial o el respaldo de una moción parlamentaria con indicación sustitutiva. Y esta especulación genera un ruido que es el que hemos visto durante el debate en las últimas horas, donde claramente muchos plantean su posición y una discrepancia con una eventualidad liberalización mayor por parte del Ejecutivo de un proyecto, insisto, que todavía no existe, que no conocemos y por lo tanto adelanta y apresura un debate de manera artificiosa. Entonces, ¿y usted a qué atribuye esta filtración? ¿A un modo de presión tal vez? Mire, a mí me parece bastante extraño que documentos que son parte del gobierno se logren filtrar a los medios de comunicación justo cuando estamos a semanas de poder conocer la decisión definitiva del Parlamento. Y en ese sentido, la molestia, por lo menos que yo he expresado, tiene que ver en relación precisamente con eso, con que hay que ser cuidadosos, más aún cuando estos documentos son fases previas de debate, ni siquiera son documentos que pertenezcan, hasta lo que yo entiendo, al CERNAM, sino más bien al Ministerio de Salud, y en ese sentido, claramente, insisto, generan una serie de especulaciones que no necesariamente van a ser propias del debate porque no conocemos el detalle final de cómo va a ser la redacción, insisto, del mensaje presidencial o de una posible indicación sustitutiva a una moción parlamentaria. Diputado, más allá de cómo se conocieron estas minutas, esta filtración, a la Democracia Cristiana le molesta que sea el Ministerio del CERNAM quien también tenga participación en esto y que no sea solamente el Ministerio de Salud el que participe en la elaboración de estas minutas. Mire, aquí yo voy a hablar a título personal. Primero decir que efectivamente la Democracia Cristiana planteó en su momento que prefería un debate a partir de una concepción de salud y eventualmente, si eran más ministerios, también de un ministerio que coordinara, como es la SECPRES. Sin embargo, la presidenta, y aquí voy a lo del título personal, la presidenta tomó una decisión. Y la decisión es que este proyecto se comandara desde el CERNAM, y yo creo que hoy día no podemos centrarnos dentro de la discusión en quién comanda este proyecto, sino más bien en los contenidos del mismo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la ministra Pascual en varias oportunidades y creo que ella ha sido muy receptiva a poder escuchar, digamos, distintas posiciones y poder tratar de consensuar estas posturas, considerando que hay, sobre todo en la Democracia Cristiana, distintas visiones en esta materia. Diputado, la presidenta en el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado, ya hace casi un año, anunció cuáles iban a ser las causales de este proyecto, esta iniciativa del gobierno respecto al aborto terapéutico, que eran las que todos conocemos, las tres, que para recordar es la
puesta en riesgo la vida de la madre, la inviabilidad del feto y el caso de violación. Esos son los tres, digamos, escenarios en que se permitiría eventualmente un aborto. ¿Cuál es la situación de la democracia cristiana frente a estas tres causales? Hemos conversado con el presidente de su partido, quien se ha manifestado bastante abierto frente a las tres causales, pero ¿es una postura común del partido? ¿Cómo se va a legislar en esta materia, siendo un tema que muchos han calificado que también es un tema de conciencia? Claro, no hay una posición única dentro de las bancadas de senadores ni de diputados. Yo personalmente, y diría la mayoría, al menos en el caso de los diputados, estamos por avanzar en las tres causales que ha planteado la presidenta. Hay otros que tienen dudas respecto de causales como, por ejemplo, violación o eventualmente inviabilidad fetal, que quieren aclarar dentro del debate, y hay otros que se han planteado de frentón contrarios a cualquier tipo de modificación a la ley actualmente vigente. Entonces, esta diversidad dentro de la democracia cristiana, al menos lo que nosotros esperamos dentro del partido, dentro de la bancada, es poder desdramatizarla desde el punto de vista de entender que hay que respetar esta diferencia de visión. Y lo que le hemos planteado también al gobierno es que pueda asumir que existen estas diferencias y entender que más allá de la decisión que se tome, en lo personal ojalá sea un mensaje presidencial, se acepte esta diferencia, se desdramatice, porque creo que existe aún así los votos suficientes para poder avanzar en poder tener al fin una legislación que despenalice, ojo, no obliga, sino que quita la pena a aquellas mujeres que deciden poder optar por un aborto en situaciones particulares, puntuales y bien acotadas. Diputado Torres, ¿cuán necesaria cree usted que es esta ley, sobre todo después de la discusión pública que se ha generado luego de la salida de la ministra de Salud, Elia Molina? Porque ahí se presentó una realidad que es bastante cruda, que nos habla de abortos a todo evento, en todas las clases sociales, que para las clases sociales más acomodadas tal vez no tiene riesgo, no tiene penalización. Sin embargo, pareciera ser un tema más que nada de recursos, más que de si existe efectivamente la voluntad de que se haga o no. Bueno, personalmente creo, y lo he planteado más allá del hecho de lo que ocurrió con la ministra Molina, que es sumamente importante poder avanzar en una legislación que permita despenalizar causas que son excepcionales. Porque hoy día lo que estamos viviendo es obviamente una imposición arbitraria, cual es que ninguna mujer pueda tomar una decisión ni siquiera en situaciones altamente dramáticas como son estas tres causales. Y por otro lado, vemos también quienes creemos que hay que evitar que las decisiones también sean arbitrarias, por lo tanto podemos tener una posición relativamente contraria a un aborto o a una legislación que permita un aborto libre. Sin embargo, en estas tres causales, que son bastante claras, insisto, son bastante acotadas, yo creo que no podemos seguir obligando a las mujeres a que no puedan tomar una decisión, y si la llegan a tomar, encarcelándolas por ello. Creo que es algo altamente injusto, y ese sentido de urgencia no debemos perderlo de vista. Más que las mujeres son los médicos, el personal de salud el que enfrenta cárcel, eso, porque hasta ahora no hay ninguna mujer que haya abortado que esté en la cárcel. Sí, personal de salud. Pero sí el Código Penal establece sanciones o penas, no tan solo a quien realiza el aborto, sino que también a la mujer que toma dicha decisión. Exactamente, pero le da más tranquilidad o más margen de acción a los médicos que sí practican, sí podrían eventualmente practicar sin el riesgo de ser denunciado este aborto, ¿no es así? Así es, entrega una certeza jurídica respecto de cómo actuar en una situación determinada, pero obviamente también aquí hay que aclarar una serie de cosas, sobre todo lo que significa la objeción de conciencia, aquellos médicos que no quieren practicarla, pero garantizando igual el acceso a las mujeres que así lo requieran. Bueno, hay una serie de connotaciones que más allá de las tres causales va a ser muy importante de poder ir aclarando en la medida que se genera el debate. Diputado, se ha prometido que se va a enviar este proyecto de ley antes que termine este mes. Sin embargo, la cartera precisamente de salud está sin su cabeza, está con un subrogante que es el actual ministro Barros, que es de la democracia cristiana. ¿Usted le parece que hay garantías suficientes de que trabajando con el ministro Barros se va a avanzar efectivamente? ¿Se va a esperar a que haya una persona que esté en plenas condiciones, más que condiciones, en plena capacidad y autoridad como para elaborar un proyecto de ley de este tipo? ¿Podría ser una traba que no haya un ministro, digamos, con todo, digamos, el poder, sino que haya un subrogante?
Mire, yo creo que no, primero porque quien está hoy día comandando la discusión es precisamente el CERNAM. En segundo lugar, el actual ministro Barros ha sido subsecretario de la gestión de la ministra Elio Molina e incluso manifestado sus diferencias. Sí, más allá incluso de las diferencias que en algún momento expresara, fundamentalmente en un debate interno de la democracia cristiana, él, luego de asumir su cargo de subsecretario, públicamente ha reconocido que está disponible a sacar adelante el programa de gobierno de la presidenta, incluido el aborto en estas 3 causales. Así que no creo que haya ningún problema respecto de las garantías que pueda entregar él, pero insisto, que hoy día, según la decisión presidencial, comanda el tema es la ministra Pascual y tendrán que sumarse otros ministerios. Aquí también tiene que involucrarse la SECPRES, tiene que involucrarse el Ministerio de Justicia y obviamente Salud y el CERNAM. Como miembro de la democracia cristiana, me imagino que le gustaría que fuera el actual ministro subrogante quien siguiera al mando del ministerio. Yo insisto, la presidenta ha tomado una decisión y creo que este es el momento de respaldar las decisiones y poder avanzar en torno al contenido del proyecto, más que quedarnos en quién debe, digamos, seguir comandando o no, porque terminamos discutiendo respecto de la forma y no de lo que realmente importa, que es el fondo y obviamente todo el trabajo prelegislativo que podamos hacer y posteriormente el que veamos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Perfecto, diputado, finalmente se nos acaba el tiempo, pero usted seguramente tendrá más antecedentes. Se dice, antes del 31 de enero, estamos a 12, ¿cuándo efectivamente pudiéramos conocer ya durante esta semana el proyecto definitivo, ya que vimos algunas minutas? No, yo creo que no va a ser tan luego. Yo espero que todavía se empiece a utilizar, digamos, este tiempo para poder ir socializando más detalles con los parlamentarios y luego, bueno, tomarse todo el tiempo que el mismo gobierno ha establecido para poder presentar un buen proyecto. Diputado Víctor Torres, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias a usted, Matilde. Hasta luego.